Te preguntaba cómo estás, cómo ves la situación. Estoy como todo el mundo, encerrado y uno no está acostumbrado a esta forma, tiene su edad y tiene su estilo y tiene su forma de incluso de hacer la política y este encierro te vuelve un poco, por lo menos confuso, para no decir loco, porque no está de moda. Pero bueno, son las condiciones objetivas que tenemos que manejar, ¿no? No, tampoco yo me puedo quejar porque tengo las condiciones para aguantar el encierro mejores que la inmensa mayoría de la gente del pueblo que tiene condiciones peores para sufrir esta nueva situación. Y a partir de ahí uno trata de hacer lo que puede en una situación que es nueva. Yo soy tan viejo como haber atravesado la epidemia de la parálisis infantil, pero fuera de eso no tengo ninguna referencia. Como dicen ahora todos, no tenemos protocolo para actuar en política con la pandemia y tenemos que inventarlo y bueno, y en eso estamos. Muy bien, muy bien. Lucho, eh, ¿cómo entendés esto de que, bueno, primero que nos hicieron, el gobierno nacional toma la medida de la cuarentena para protegernos y para no exigir más a un sistema de salud que ya estaba sobreexigido? Entiendo que esa medida fue positiva, porque de hecho la pandemia no llegó a grandes, los números están controlados, o al menos eso parece. Pero obviamente en la medida que pasa el tiempo, aparecen nuevas preocupaciones o se agudizan preocupaciones que ya teníamos, económicas, sociales y demás. Hay una parte que se instaló una idea de que la contradicción eh, salud versus economía es indiscutible y antagónica. ¿Vos cómo entendés esa discusión? Mira, Mercedes, primero creo que habría que dejar claramente establecido es una, un nuevo virus, no se lo conoce, hablando con gente que está al frente eh, reconocen que tienen un grado de incertidumbre en el comportamiento. Lo que ha quedado claro en la Argentina y en el mundo es que el aislamiento social, la cuarentena, es la única medida posible y eso se ha comprobado en la práctica, porque los charlatanes y genocidas como Trump, Bolsonaro han llevado a sus países a un desastre. Y ese desastre no fue solo contado en números de muertos, sino que han tenido un costo económico igual o peor que el costo económico que va a sufrir la Argentina. Por lo tanto, dejado eso en claro y que en la Argentina nosotros hemos controlado los números gracias a un inmenso sacrificio del pueblo argentino, y a otro hecho que no reconocen desde afuera, pero nosotros lo tenemos que reconocer, al grado de organización que tiene el pueblo argentino. Por lo Claro. tanto, mucha conducta que ha seguido el conjunto del pueblo, la inmensa mayoría, y particularmente los que más sufren, tiene que ver con que no es una respuesta individual, es una respuesta de una memoria colectiva de organización del pueblo que ha enfrentado muchas batallas juntos y por lo tanto esta se ha solidarizado, se ha unido y la enfrenta de un modo colectivo. Quiero dejar eso claro porque después hablaremos de la flexibilización de la cuarentena, pero creo que solo se puede hablar de flexibilización de la cuarentena si se reconoce eso. Si no se reconoce eso, entras en el terreno de los que van a protestar hoy, que en realidad Contra el eh, comunismo, Lucho, contra el comunismo. el comunismo. Decime que va a venir el comunismo porque me pongo contenta, pero me parece que estamos lejos de eso todavía. Pero tiene otra lectura también. Es tan irracional la postura de que se mueran los viejos, que se salven las empresas, que tienen ya que disfrazarla, traer fantasmas que no se usaban últimamente. Es decir, me parece que eso hay que dejarlo claro. Una vez puesto eso en claro, me parece que el otro problema es que la pandemia es un castigo del cual no tiene la culpa nadie, pero es un castigo sobre una situación de la Argentina desastrosa que esa sí tiene culpable. Y por lo tanto viene no a traer problemas, sino trae nuevos problemas sobre la base de agudizar viejos problemas que teníamos antes de que apareciera el famoso coronavirus.
Entonces, planteado así, creo que es donde se empieza a poder buscar verdaderas respuestas a los temas. ¿Por qué? Ujú. Porque el famoso problema de la economía o la salud. La economía estaba deshecha antes de que llegara el coronavirus y indigna que gente como Pratt Gay, que son responsables durante muchos gobiernos de haber llevado a este desastre, ahora pontifican y plantean que el problema es que el gobierno ha deshecho la economía. La economía argentina estaba deshecha y por problemas mucho más profundos que un solo cambio de gobierno, por problemas que hacen a la estructura del país y a la realidad de nuestro país. Ahora, sobre eso, la pandemia, por lo tanto, quiere decir, nos obliga a una doble responsabilidad para ver, por ejemplo, ahora los problemas estos que están planteados, que sí son contradicciones reales, como la de flexibilizar o no flexibilizar, y no la contradicción economía-salud. Lo de la economía, así, ¿qué es la economía? Porque entiendo que es distinta la economía para algunos que para otros, ¿no? Claro, Que para cuando nosotros la economía es el arte de administrar lo que produce el pueblo con su trabajo. Para los macristas y para la Bullrich y para Bolsonaro y para Trump, la economía es la fortaleza de las grandes empresas concentradas de economía que producen la ganancia y en algunos de los casos, como en el caso de Trump, además, sobre la base de los cuales se disputa el control no solo de su país, sino del mundo. Entonces acá, cuando se dice economía, hay que decir que acá no hay una economía, hay muchas economías en el país y en la provincia. Entonces, la contradicción no puede ser, la contradicción en todo caso es entre la economía del pueblo, de los trabajadores que están perdiendo salario, de las pequeñas y medianas empresas, pero acá en la provincia de Santa Fe, Mercedes, y eso nadie lo dice, acá hay gente que se está enriqueciendo como no se enriqueció nunca durante la pandemia. Y Ujú. eso es lo que hay que esclarecer cuando te quieren plantear la contradicción entre economía y salud. Ahí va, ahí va. Entonces, del punto de vista nuestro, ¿qué contradicción? La economía tendría que poner todo lo que tiene al servicio de poder salir de esta crisis con el menor costo posible en vidas, en sufrimiento, etcétera. Pero hay otro que llaman economía a las empresas que siguen produciendo como nunca y siguen haciendo negocios sobre la base de la ruina del pueblo. Ahí, ¿escuchaste el discurso de Perotti del 1 de mayo en la apertura de las sesiones ordinarias? Sí, Mercedes, y la verdad que quedé impresionado ¿Por? por, ¿Por por, qué? la, por la sinceridad. A Porque ver, yo lo escuché también, a ver qué escuchaste vos. yo escuché un gobernador preocupado porque saliera por los puertos de Rosario hasta el último camión de las cosechas muy buenas que hemos tenido en este periodo. Y haber logrado eso a pesar de la pandemia y a pesar de que el río Paraná está bajo. Porque Ay, se asienta en una cosa real. La Fe, que es una provincia agrícola y después industrial, no se ha liquidado por la pandemia. Nosotros tenemos una cosecha muy buena de soja, una cosecha récord de maíz, una cosecha récord de trigo. Tenemos situaciones nuevas, como una cosecha, cuarto año consecutivo que se multiplica la cosecha de algodón, que estaba casi desaparecida en el norte de la provincia. Ahora, todo eso no se vuelca en riquezas para el conjunto del pueblo. Todo eso queda una parte que es el trabajo, la remuneración mínima del trabajo de la gente, y después el resto queda en manos de un pequeño número de empresas, particularmente la mayoría extranjera, que siguen haciendo una fortuna y que encima ni liquidan siquiera los dólares que obtienen de la exportación en la provincia de Santa Fe ni en la Argentina, sino que los liquidan afuera y con eso encima hacen más negocio porque la crisis más los problemas que arrastraba la Argentina siguen manifestándose a través de una inflación galopante. Por lo tanto, no solo ganan con la venta, sino ganan con la... Entonces, ese es el problema que yo creo que nos engañan y nos ocultan, y creo que a su vez es el punto alrededor del cual se puede buscar una salida que no sea ficticia a los daños que nos va a producir la pandemia y a los daños que nos produjeron los 4 años de Macri. ujú.
Ujú. Ahora, para eso se hace falta una firmeza que desde ya el gobernador de Santa Fe no tiene, porque él basa todo el progreso de Santa Fe, lo asimila al progreso de ese complejo agroexportador que en realidad, como decimos nosotros siempre en el Frente Social y Popular, hace que se derramen las riquezas de la provincia por las barrancas del río Paraná. Nunca más exacto que ahora. Yo, eso que vos decís es cierto. Yo me perdí una parte del discurso de Perotti, pero escuché otra parte. Y lo que nosotros venimos analizando es que además de profundizar este modelo de dependencia y de ser un gobierno totalmente, eh, digamos, administrador de esa dependencia, eh, en particular tiene recursos, logró que se aprobara la ley de necesidad pública, logró que le permitieran un endeudamiento de 15.000 millones de pesos para enfrentar la pandemia, logró que el gobierno nacional, o bueno, o el gobierno nacional está mandando fondos eh, como adelanto de coparticipación y demás, eh, y sin embargo, lo que vemos es que hay muchísimo conflicto porque no larga un peso también. Entonces yo Sí, estaba atenta al discurso y, y él medio que justificaba esa cuestión. A las mujeres nos dedicó una oración, a los trabajadores de la salud unos aplausos y a los docentes que le dieron cuadernillo a los chicos. Em, Estamos medio así. Y después anunció cuestiones financieras y demás que hay que ver qué, qué hace y cómo lo ejecuta, ¿no? Pero estaba indignada. sí, está bien tu indignación, pero el problema está que, como dicen las Sagradas Escrituras, vos tomás una decisión y lo demás se os da por añadidura. Si vos tomás la decisión de aprobar un modelo dependiente, vos automáticamente quitas toda posibilidad de recurrir a los verdaderos recursos que podrías instrumentar. Entonces, el gobernador, ¿qué te dice? De Santa Fe. O sea que desde el punto de vista de los recursos genuinos, eh, si vos tolerás que siga la dependencia, y vos tolerás que siga la usura financiera, y vos tolerás que las riquezas de la provincia las manejen bancos extranjeros o el propio Banco de Santa Fe, que en última instancia es un banco privado con una trayectoria de vaciamiento bastante importante, es muy difícil lograr lo que es imprescindible ahora, que son recursos genuinos. Entonces, yo te esperé que usara lo que está usando en las conversaciones privadas. Si vos le pedís plata y él te amenaza con sacar las cuasimonedas. Las cuasimonedas son papeles pintados con el respaldo de una provincia que no quebrada, ¿no? Y Ujú. entonces Ajá. quiso pagar a los... y él no fue más profundo, fue. A los agentes de la salud no solo no les reconoció que están trabajando en condiciones precarias, que están con contratos, como muchos de ellos con contratos como cuentapropista, sino que además los amenazó con que él tiene una lista de médicos que pueden conseguirla para reemplazar a los que pelearan por sus derechos en ese caso. Todo muy elegantemente y la verdad muy dignamente expresado, pero de fondo eso fue lo que él planteó. Yo te vuelvo a repetir, Mercedes, sin recursos genuinos, la pandemia va a ser un sufrimiento, pero además tenemos garantizado sufrimiento después de la pandemia, porque todas las medidas justas que ha tomado el gobierno nacional, de ayudar incluso hasta ayudarle a los empresarios, todo se hace sobre la base de la plata que se emite con desde Maquinita. la La maquinita. famosa maquinita. Impresión. Y es lo que hay que hacer, Mercedes. Y nosotros lo haríamos si estuviéramos, porque vos tenés que ahora resolver el problema de paliar los sufrimientos de los que más sufren y de los que pierden todo. Pero después no nos engañemos, después va a estar planteado el tema, entonces, que eso es lo que es cínico y es indignante que plantean los que hoy van a salir a cacerolear, porque abominan del Estado, quieren pagar no quieren pagar los impuestos, pero a su vez exigen que el Estado les pague los sueldos de las grandes empresas.
claro. sea a través del 50% o a través del repro. Es extraordinario, la verdad que y a su vez que el Estado pague la deuda externa. O sea, no se pueden tocar las grandes fortunas, no se pueden tocar a las grandes empresas y encima le exigen al gobierno que pague la deuda externa para ellos tener mejores condiciones para acceder al crédito. Es toda una mentalidad servil, ¿no? Que se expresa hasta el más mínimo detalle, Mercedes. ¿Cómo puede ser? Tenemos 70.000 hectáreas sembradas de algodón en la provincia, de las cuales 63.000 están sembradas en un departamento que pierde población todos los años, que es el departamento 9 de Julio. Cada hectárea de esa da entre 2.000 o 3.000 kilos de algodón. Y el gobernador dijo que va a comprar las batas en China. Y que si Son esas. China no se provee, no van a tener bata los que van a enfrentar la muerte en el coronavirus. Ya, ¿qué te puedo decir? En la guerra del Paraguay, los ingleses estaban interesados en llevarse la fibra de algodón del Paraguay para hacer la islandería en Inglaterra. O sea, que quiere decir que han pasado, ¿cuántos? 150 años y no 100 años y no ha cambiado absolutamente nada, Mercedes. Con esa mentalidad es imposible. No solo, Mercedes, tenemos en la provincia de Santa Fe, reconocido por cualquier autoridad científica del mundo, una de las concentraciones más importantes de investigación biotecnológica de América Latina, por lo menos. Ahora, ¿a qué dedican sus principales esfuerzos las empresas que están metidas en esto? A ver cómo garantizan que el propietario le pague a Monsanto por la semilla que sembró, y entonces cómo se puede hacer el análisis de la trazabilidad del gen para determinar eso y cobrarle el impuesto sobre la semilla de Monsanto a los productores que no lo quieren pagar. Entonces, ese es el problema, me parece a mí, principal. Eso es lo que está atrás de los sufrimientos. ¿Cómo puede ser que tengamos una cosecha récord de trigo y tengas que pagar la harina? La gente que come nada más que harina tiene que pagar la harina al precio internacional. Sí. No, es que vuelva a Es aparecer la harina indignante. 3.0, ¿eh? No, y Porque la además que harina, no alcanza, lo que mandan no alcanza, no se llega. Y los precios perdóname, de la carne. me indigna un poco, entonces por eso hablo Está de bien, más. está bien. La Es verdad, realmente indignante. cuando uno Cuando analiza la realidad, Sí, sí, dale, dale, dale. ¿no? Esa mentalidad no puede, sí, con esa mentalidad no solo no se puede enfrentar la pandemia, porque con esa línea es con la que descarnadamente la enfrenta Trump y Bolsonaro, pero tampoco vamos a poder resolver los problemas del país cuando terminemos la pandemia. Cuando vos decís, me quedé con un concepto, Lucho, vos decís Sí, recursos genuinos, que sin esos recursos genuinos no vamos a poder sacar adelante el país. ¿A qué te referís? 3 puntos. Bien, porque estos son recursos no genuinos, son los que, no genuinos, es dinero circulante, pesos circulando. Y ahí hay Primero, discusiones también hacia dónde circulan, pero eh, ¿de dónde sacamos recursos genuinos? primero, Mercedes, tenemos que cerrar la canilla del drenaje de la riqueza argentina por el pago de la deuda externa. Ajá. Porque nosotros hemos pagado durante este año casi tantos millones de dólares como los que obtendríamos con el impuesto a la grande fortuna que está planteado en el Congreso. Primer tema es que, pero es por algo, gente importante de profesores de economía del sistema capitalista recomiendan que no paguemos la deuda, porque no solo es indignante, no solo es ilegal, es imposible. Es imposible. Primer problema es ese. Segundo problema, para tener recursos genuinos, el Estado nacional y los estados provinciales tienen que disponer sobre los fondos que tienen depositados los grandes bancos, con lo cual en el medio del hambre, la enfermedad y la muerte siguen haciendo negocios de especulación increíbles. Piden créditos al Estado a tasa cero que sigue siendo legal en la Argentina. O sea que lejos de poner los fondos que tienen para resolver el hambre, las necesidades, las mascarillas, los respiradores, las camas, ¿no? La situación de las empresas que no pueden producir,
te exigen que el Estado garantice que ellos tengan el acceso a los dólares, que cuando termine esta pandemia lo van a valer, yo sabe cuándo, ojalá me equivoque, cuánto, pero nadie te puede, nadie, por algo nadie va a vender un dólar ahora. ¿Eh? No Segundo sabía que tema, creías en Dios, Lucho. ¿cómo? No, nada, un chiste. No, y segundo, o sea, primero tenés que cerrar, por lo menos cerrarla durante dure la pandemia y hasta que se cubren los efectos inmediatos de la crisis. Y en ese tiempo dedicate a investigar ese reclamo de todo el mundo desde siempre de que no se paguen deudas que son ilegales, que son usurarias, que son créditos de esas mismas empresas que ahora te exigen pagar la deuda externa, que eran créditos de ellos que el Estado los asumió como propio y capitalizó esas empresas. Entonces, ese fue un punto, pero es un punto, ¿cómo te dicen que no es legal? ¿Cómo no es legal dejar de pagar la deuda externa? Y sí es legal ordenarle a los pequeños comerciantes, a los pequeños industriales, que dejen de producir y se fundan, porque es necesario para combatir la pandemia, y no es posible, ni es legal, ni es justo, ni es racional no pagar una deuda que además es dudosa, impagable. Punto uno. Punto dos. El tema ¿cómo puede ser que las finanzas del Estado santafesino las maneje una banca privada y que te cobra hasta comisiones para pagarle a los jubilados? No, Entonces las riquezas, sí, las fortunas que han hecho los bancos en estos últimos años es incalculable. Entonces esos son recursos genuinos. Y tercero, tienen que pagar los que tienen y los que se enriquecen, como dice nuestro Señor Jesucristo, y cualquier persona es muy sensata. religioso, Lucho. Pueden pagar impuestos, no puede, el grueso de los impuestos no puede ser el IVA que pagan los desocupados que van a comprar alimento con el subsidio que le da el Estado. Y que no paguen impuestos la gente que libremente deposita la plata que gana acá en el exterior. Por lo tanto, los que están en el exterior puede ser que no se pueda recuperar, pero cobrar el impuesto a los que están haciendo, te repito, están haciendo fortuna, porque con esta pandemia los alimentos valen más que en otras veces, y por lo tanto ellos están vendiendo las cosechas. Yo te repito, Meme, nadie dice que en esta provincia la riqueza principal durante la pandemia se produjo, y se produjo a costa de ¿qué? Se produjo a costa de los que trabajan en el campo y de los aceiteros, de los obreros portuarios, etcétera, que están justo en una frontera y en el contacto permanente con gente que viene enferma del exterior. Entonces, estos son los tres puntos. Cuando yo digo recursos genuinos, son esos recursos genuinos. Ahora hay que usar la maquinita, hay que hacer subsidio, hay que hacer que la gente sufra lo menos posible. Estamos totalmente de acuerdo y aplaudimos esa medida del gobierno. Pero no podemos ser tan imprudentes de no advertir que todo eso se paga y se va a descargar como siempre se ha descargado históricamente sobre las espaldas del pueblo. Alguien tiene que tomar esa resolución, que no es una resolución comunista, es una resolución elemental de soberanía. Se ha puesto en práctica muchísimas veces por países que no eran comunistas. La están practicando el Banco de la Provincia de La Pampa, que es estatal, y no privado como el nuestro, acaba de ordenar que se cobre ingresos brutos, del 8 al 14, se aumentan los ingresos brutos a los otros bancos, y con eso da crédito a tasa cero de hasta 70.000 pesos a todos los productores y comerciantes de la provincia de La Pampa. Eso no, y no es comunista, por lo menos yo no lo tengo en el padrón, no figura el gobernador de La Pampa. Y se ha practicado muchísimas veces en la Argentina eso, porque es elemental, y más frente a una situación como la que tenés de la pandemia. Basta mirar lo geriátrico, Mercedes, te duele el alma lo que significa privilegiar a las empresas y no privilegiar al pueblo. Sí, hoy veíamos lo de Buenos Aires. Porque, claro, las villas. Sí, porque en Santa Fe pareciera que está controlada. Hay números por lo menos auspiciosos, pero uno no deja de ver lo que pasa en la provincia vecina, en la Villa 31, en la ciudad de Buenos Aires. Recién veíamos cómo desalojaban un geriátrico. Digamos, bueno, son cosas que era
que se podrían haber prevenido. Se previno bastante, digamos, en cuanto a lo sanitario, pero lo que vos decís de los recursos es realmente la matriz en la que se para el virus, digamos. No podemos culpar al virus de todo, pero me parece como que está claro, digamos, que en un país dependiente como el nuestro, y cuando decimos dependiente, es que toda nuestra economía, nuestra labor, nuestra producción está dependiendo de lo que pasa afuera, en un mundo que no se sabe hacia dónde va a parar después de esta pandemia. Claro, porque que seamos dependientes, además significa que nuestras riquezas las usufructúan empresas que en su gran mayoría son extranjeras o tienen relaciones con el extranjero y que ahora están acumulando fortunas para ver cómo quedan paradas después de la pandemia, ya no solo para hacer máxima ganancia, sino incluso para disputarse el mundo. Porque hoy vos ves qué es lo que está atrás de la disputa por la vacuna, de que si fue Wuhan, si fueron los pangolines, si fueron alrededor, está atrás de toda esa discusión de quién tuvo la culpa, de cómo, está la discusión sobre quién va a dirigir el mundo cuando termine la pandemia. Entonces Claro, nosotros no podemos ser en esa situación, no podemos ser una marioneta de esos destinos. Porque Estados Unidos lo conocemos, y China no tiene ningún problema. China enfermó miles de bebés en China probando una vacuna triple porque siguen las mismas leyes que Estados Unidos en cuanto a la máxima ganancia. Por lo tanto, es bueno lo que da ganancia y es malo lo que no da ganancia, y a partir de ahí se hipoteca la vida, la seguridad, la felicidad del pueblo, lo que sea, va todo a parar al altar de la máxima ganancia. claro, sí. O sea, el famoso sistema capitalista, imperialista, Sí, con, entendemos nosotros en disputa. con No, sus no dos sé. caras, Mercedes, con sus dos caras, porque esa pelea por la máxima ganancia es la que muchas veces produce descubrimientos científicos, tecnológicos e industriales que nos sorprenden a todos. Y a su vez ese Ujú, mismo imperialismo, ese mismo capitalismo imperialismo, es el que utiliza todo eso no en beneficio del pueblo, sino en beneficio de tener más ganancias. claro, Por eso claro. los ingleses ocultaron la penicilina y permitieron que miles de ingleses murieran en la guerra por infecciones que se podrían controlar, hasta tanto la patente de la penicilina estuviera bien aceitada para hacer ganancia con la venta de la penicilina a nivel del mundo, que es lo que van a hacer Mercedes con la discusión de la vacuna. Claro. Esas inmensas posibilidades tecnológicas, científicas que vos ves en Estados Unidos, en China y en todo eso, si eso se pusiera al servicio del pueblo, imagínate vos lo que podría hacer el planeta Tierra. Pero no, eso está todo dispuesto con la ley de la máxima ganancia, que es la única ley del capitalismo y particularmente en su etapa imperialista. Y ahora, para vos, Lucho, porque en realidad todo esto también era para, ¿cuál es nuestro rol? Vos sabés o sabrás que estamos, por lo menos desde nuestro partido, en una primera etapa empujamos toda la solidaridad y ponernos a disposición en todos los movimientos, en todos los lugares, en cada una de nuestras militancias, a enfrentar la pandemia. Hemos hecho un recorrido, los compañeros abren comedores en cada barrio, en cada localidad, grande, pequeña, un gran trabajo de la CCC. Desde los trabajos legislativos tenemos ese compañerazo que es Carlos Delfrade, que ahora está en sesión, en el cual, digamos, con el cual también nos apoyamos mucho para ir presentando iniciativas que nos van llegando de distintos sectores. Ahora hicimos ahí con algunos compañeros y compañeras un plan de salud mental, pudimos llevar también la cuestión de las mujeres, ¿no? Poder decir, bueno, cómo esta cuarentena también agudizó la violencia hacia nosotras, cuál es nuestro rol ahora, y buscamos las maneras de organizarnos y de hacer que tengamos una cuarentena segura también nosotras, digamos que muchas quedaron encerradas con su agresor. Ahí nos avisan que se acaba de aprobar en el Consejo de Rosario un proyecto que hicieron las compañeras de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres. Hay un gran movimiento, digamos, de las compañeras en toda la provincia. Bueno, pudimos, digamos, volcarnos en educación, ahí los compañeros y compañeras peleando en la primer fila, en la salud también. Eh,
¿Qué tenemos que hacer, Lucho? Hicimos todo eso. Ahora, este partido, esta fuerza, eh, ¿hacia dónde va? ¿Qué te parece que es el objetivo principal en este nuevo momento? Nos están escuchando, no te quiero poner nervioso, pero No, no. tenemos un nuevo récord de visitas y de vistas. Ahí hay un montón. Le voy a dar un Bueno, saludo especial a un amigo mío, Diego Cerrudo, un peronista, mi peronista amigo es, de la facultad. Y un montón de aliados, de compañeros de otras fuerzas, están escuchando un montón y desde ya compañeros del partido. ¿Cuál es tu opinión? mira, nosotros todo eso lo resumimos con lo que es el lema del periódico nuestro, del hoy, que Del valiente lamentablemente hoy. no puede circular en papel, pero todas las semanas está en la calle en su versión digital y versión para imprimir. El lema nuestro es servir al pueblo, que como vos decís es lo que estamos haciendo, que es poner al servicio de todo lo que tenemos, al servicio de combatir la enfermedad, de ponernos al lado de los que sufren, al lado de los trabajadores, en todas las peleas esas. Pero eso no es una adaptación pasiva, como dirían los psicólogos sociales. Todo eso tiene el objetivo de avanzar en la organización del pueblo. Es servir al pueblo y organizarlo. No organizarlo en el partido, sino organizarlo en toda la red de organizaciones que el pueblo se ha dado. Porque nosotros tenemos que prepararnos para alguna vez dar vuelta a la situación de fondo. Si no, vos vas a hacer siempre la ayuda. Nosotros tenemos nosotros queremos cambiar las condiciones de dependencia, nosotros queremos independizar el país. Por lo tanto, nosotros hacemos todo lo que vos decís que hacemos, y además te agrego, y mientras combatimos la pandemia, también combatimos para que no se rebajen los sueldos, para que no se precaricen los trabajadores de salud. Nosotros no queremos trabajadores de salud que sean mártires. En todo caso, Claro. algunos serán héroes, pero no mártires. Lo que el pueblo necesita es que el partido ayude a organizar a todas las fuerzas del pueblo para cambiar. Las pandemias siempre traen una cantidad de sufrimiento, o las guerras, o cualquier situación que conmueve, de crisis que conmueve, tiene también una parte de oportunidad, porque abre los ojos de grandes masas de que no es obligatorio que nosotros vivamos así. No es obligatorio que en un país que produce alimento para 400 millones de habitantes haya hambre. Puede haber hambre en el Sahara. No puede haber hambre donde nosotros producimos esa cantidad de alimentos en todo que vos te puedas imaginar. Un pueblo que además es preparado, tiene técnicos, tiene científicos. Nosotros llegamos a producir locomotoras, aviones, fuimos el país que produjo un avión a reacción en el mundo en la época de Perón. Nosotros servimos al pueblo y peleamos para organizarlo, para cambiar la condición de dependencia y lograr que la tierra sea del que la trabaja, que los trabajadores ganen lo que corresponde, que no se enriquezcan unos vivos a través de la especulación financiera. Eso nos dicen que es un sueño, Mercedes. El principal problema que tenemos nosotros es que nos dicen, cuando decimos esto, dicen, bueno, pero eso no puede ser. Yo soy de los que la vimos. A mí no me la contaron. Yo vi. Así que nosotros permanentemente hacemos eso. Servimos al pueblo para organizarlo y en este caso más a través del Frente Social y Popular, a través del Frente de Todos, a través de las organizaciones sociales, las multisectoriales, de modo que en algún momento podamos, como en el 2001, que estuvimos muy cerca de poder imponer un gobierno. Ahora tenemos un gobierno dentro del cual nosotros apoyamos. Bueno, mejor condición todavía para lograr. Eso es lo que te puedo decir, Mercedes, sobre la situación actual. Y después, nosotros al servicio de todas las. Yo estoy preocupado en el sentido de que mientras en este momento de flexibilización de la cuarentena, por un lado, no hagamos un desastre, pero por otro lado se van a poner en tela de juicio todas las otras necesidades que tiene porque entró a la pandemia en condiciones muy malas. Entonces nosotros tenemos que, junto con la lucha contra la pandemia, levantar la lucha por tener Reconquista hoy tiene 1.200 casos de dengue,
nosotros tenemos que luchar porque no se rebajen los salarios, sino que se aumenten los salarios, porque la inflación, aunque vos no tengas aumentos nominales, vas perdiendo salario por la inflación. Algunas empresas directamente te detraen el salario y te hacen descuentos y quitas, ¿no? Todo eso es lo que nosotros peleamos, y peleamos en esta etapa, peleamos por tener un país independiente, por liquidar a los terratenientes y lograr un país que sea dirigido desde la Argentina y no desde afuera, como primera etapa para alguna vez llegar a lo que es el sueño de los comunistas, que es una sociedad donde todo lo que produce el hombre sea distribuido de acuerdo a lo que deciden los hombres y no a lo que deciden un puñado de capitalistas. Siempre, nosotros decimos atar el arado a la estrella roja, ¿no? Y nos sirve muchísimo siempre tener el ejemplo de, no te ofendas, pero de nuestros adultos mayores, eh, que siguen peleando por el comunismo en la Argentina, por la revolución en la Argentina, y que nos han demostrado de que eso es posible porque, como decía, se vivió en el mundo. Te están mandando saludos Marcela Giacomino, Carlos Cerruti, Roberto Pozo, Teresa Suárez, bueno, ahí Laura del Monte, la Solcito. Tenemos también ahí conectados a la concejala Manuela Bonis, a Licha de Rosario, a Pablo Landó de Santa Fe, hay un montón de compañeros y compañeras que están entusiasmadísimos con escucharte eh, y vernos. Te quería, última pregunta, o por lo menos ahí me hacían una pregunta. ¿Qué opinás de la situación de los Te escucho presos? mal, Mercedes, háblame te escucho cortado, no mal, sino cortado. De los presos, la de las cárceles, las medidas que se tomaron de las cárceles. ¿Qué opinás? Mira, también es un tema que no... Mira, primero que quiero destacar es que antes de la pandemia ya hubo una corriente para sacar de la cárcel a asesinos comprobados, como el caso del represor Pagano, asesinos de nuestro camarada Orlando Navarro en Santa Fe. Nosotros no vamos a aceptar que en nombre del coronavirus se deje en libertad a los genocidas y a los femicidas. De principio, porque hace a qué país tenemos y qué país vamos a volver a tener después de la pandemia. A partir de esa definición, sí estamos de acuerdo que como las cárceles son otra bomba de tiempo como los geriátricos, por las condiciones de esta Argentina, no sé, de que ya ha cumplido una parte de su condena, que ha cometido delitos leves, que son en esta Argentina dependiente y en esta Argentina que tenemos, son la mayoría de los que pueblan, o no la mayoría, pero una parte importante de los que pueblan las cárceles, porque los que cometen de las defraudaciones, los grandes delincuentes de guante blanco, eso no están en las cárceles. Entonces, para sintetizar, estamos de acuerdo en que se extremen las medidas para que gente que puede estar fuera de peligro para la sociedad estén fuera de la cárcel. No estamos de acuerdo que se haga un gran escándalo y dentro de ese escándalo se deje afuera de las cárceles a los genocidas, a los femicidas y a los que han agraviado grandemente al pueblo. Bueno, ahí nos quedan 15 minutos que nos permite el programa. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, que nos ayuden, que quieran preguntarle a Lucho. Estoy haciendo parte al público. Ahí nos dicen que nos quieren mucho, Lucho. Nos tiran corazones, 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 corazones. Te vuelvo a preguntar, Mercedes, ¿se escucha? A mí se me escucha bien porque yo te escucho a vos totalmente cortado estos últimos minutos. Más o menos. Pero se escuchó bastante bien. Bueno,
Bueno, Bueno, si no hay preguntas, consultas y demás que lo quieran aprovechar a Lucho, y dadas las condiciones de la tecnología, hemos avanzado muchísimo. Gisela, Marina, un saludo grande a todos. Eh, para que ya me estoy copando como si fuese una conductora de televisión. Pero no, Lucho, la verdad es que es bueno haberte escuchado. Dicen que lo hagamos más seguido, así que vamos a tratar de ponerte la tecnología más seguidamente. Te mandamos un beso grande y, y nos vemos la próxima. bueno, permitime también saludar a través de esta entrevista a todos aquella gente con la cual gente de nuestro partido, de nuestra juventud y de todas las fuerzas amigas, porque tenemos por suerte muchísimas fuerzas amigas con las cuales vamos a enfrentar esta coyuntura y vamos a enfrentar también la posibilidad de obtener la verdadera independencia del país. Seguro, seguro. Un abrazo grande a todos. Ah, bueno, nos vemos. Chao, hasta Bueno, la bueno, próxima. chao, chao.